Hola, muy buenas tardes. Por acompañarnos en esta actividad en el marco de la Cátedra Cervantina y previa al arranque de la Universidad Cervantina, próxima a inaugurarse el 1 de septiembre. La charla de hoy se titula Desde la cárcel, libros que se escribieron en cautiverio. Y tengo el gusto de presentar a los ponentes, Davo Valdés y Amaury Colmenares, de quienes me permitiré leer una pequeña semblanza. Davo Valdés de la Campa, nacido en Cuernavaca, Morelos, en 1988. Es escritor y crítico de cine. Ha sido beneficiario del programa de estímulos para el desarrollo y la creación artística en 2009, 2011 y 2017, en las áreas de cuento, novela y poesía. A finales de 2011 fue ganador de la convocatoria para la publicación de obra inédita del Fondo Editorial del Instituto de Cultura en Morelos con su libro Ignoto. También ha publicado Relatos de un mundo depravado en 2009, Despertar en 2014 y El silencio de los hipopótamos en 2016. En 2015 fue ganador del segundo concurso de crítica cinematográfica, convocado por la Cineteca Nacional, la Embajada de Francia, Contracampo TV y Corre Cámara. Ahora hablando de Amaury, él es nacido en Ciudad de México en 1986, es escritor, radica en Cuernavaca, es maestro en producción editorial, titulado en 2020 con mención honorífica por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y también licenciado en Historia con mención honorífica por la misma en 2016. Fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, en el programa Jóvenes Creadores en el área de novela durante 2021. Es director académico de Estudio Áureo, Escuela de Audio y Producción Musical. Es codirector del colectivo Luna Tropical, que genera productos culturales y organiza eventos enfocados en el arte en la región de Cuernavaca. Y bueno, les agradecemos a ambos por su compañía y por su aportación en la Cátedra Cervantina. Pues les cedemos el uso de las palabras. Gracias. Hola, buenos días. Tardes ya, sí, cierto. Buenas tardes. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de regresar a Guanajuato después de toda la pandemia. Estuvimos encerrados en nuestras casitas en Cuernavaca y pues nos hace muy feliz regresar a Guanajuato, que es una ciudad que queremos mucho. Y bueno, estuvimos hace muchos años ya con una plática en torno a nuestro colectivo Ruina Tropical, en donde hicimos una especie de resonancias entre Cuernavaca y Guanajuato, ¿no? Cuáles pueden ser sus similitudes geográficas, históricas y culturales, y también cuáles son sus diferencias. Y pues bueno, hoy traemos una conferencia que reflexiona a partir de la creación de novelas desde la prisión. Y pues bueno, es una conferencia que hemos preparado y que hemos reflexionado desde dos aristas. Amaury Colmenares, además de ser escritor, es historiador. Entonces, pues bueno, hay una perspectiva histórica importante del sistema penitenciario, de crear desde la prisión. Y bueno, también yo tengo una formación en letras hispánicas, entonces quisimos unir estos dos factores, ¿no? De la literatura, ¿no? La creación, el proceso artístico, pero también, digamos, inserto en los contextos distintos de cómo se han pensado los sistemas penitenciarios, ¿no? Las prisiones y cómo cambiaron a lo largo de las épocas. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra a Amaury para que nos dé una breve introducción. Gracias, muchas gracias. También agradecer muchísimo que nos hayan invitado. Nos gusta mucho estar en Guanajuato, que pues, es una ciudad siempre muy viva pues en su cultura y en su juventud. Y pues sí, nos da mucho gusto después de haber sobrevivido a la pandemia estar aquí de vuelta y ver que además la ciudad está pues llena de gente y como en una pues normalidad, ¿no? Eso es muy, muy reconfortante. Y bueno, más que una conferencia es una charla. Vamos a pues, reflexionar en torno a algunas cuestiones, ¿no? Referentes a la creatividad, al arte, sobre todo a la literatura y al cautiverio. Y pues un poco partiendo de Miguel de Cervantes, ¿no? Que fue pues, un preso
un preso ilustre, ¿no? Que en su momento pues, fue un preso como cualquier otro. Con el paso de los siglos, pues ya se fue demostrando su relevancia para la cultura de la humanidad. Y pues nos parecía como interesante retomar lo de cautiverio. Él estuvo preso en 3 ocasiones, ¿no? 2 durante muchos años. Y una fue en Argel, preso por los piratas argelinos. Ahí salió, intentó fugarse 2 veces, ¿no? Hizo 2 intentos de fuga y finalmente pagaron su rescate y se pudo ir a su casa. Ese era como un secuestro, aunque estaba en una prisión. Y la otra ocasión en la que estuvo preso, pues ya fue como por su propia responsabilidad, ¿no? Y sí ya fue una cuestión penal que tenía que ver con el Estado. Nos parecía interesante pues, reflexionar en torno a eso, en torno a cómo pues una de las novelas más importantes de todos los tiempos, que además para muchos autores, muchos pensadores, es la novela que inaugura pues, la novela moderna, ¿no? Antes se escribían productos literarios similares, pero que no eran considerados como tal novela. Y pues el Quijote es el primer producto cultural que ya se va a considerar pues como una novela moderna en todo sentido. Y nos parece interesante cómo pues esta coyuntura cultural pues surge justamente en una cárcel, ¿no? Pues a lo mejor uno esperaría que surgiera en un monasterio o en una universidad o en algún ámbito como más intelectual, más académico, pero pues en realidad esa transformación en la forma de hacer arte y de la cultura de la humanidad pues surge a partir de una experiencia en la prisión. Es interesante que a Cervantes pues le toca vivir en esta coyuntura del cambio que experimentó Europa, ya de la entrada a la modernidad, ¿no? Del cambio del antiguo régimen a la época moderna. Y en su cautiverio mismo, pues se nota esto, ¿no? Él fue a la cárcel por una cuestión de dinero, ¿no? Ahí se ve un poco como también los intereses de la gente que iba a la cárcel, o sea, los intereses del Estado por los que mandaba a la gente a la cárcel, pues han cambiado. Antes la gente, pues, iba a prisión por otras razones, y Cervantes va a ser de los primeros, de las primeras personas que termina en prisión en un proceso judicial por una cuestión económica, ¿no? Ahí va pesando también ya la economía en el interés político, y él es apresado, él era recaudador de impuestos y tenía muchas deudas. Él le tocaba cobrar impuestos para la corona española. La gente pues no quería pagar esos impuestos o era muy difícil de cobrarlos, ¿no? O sea, lo mismo que ahorita, o sea, compartimos realmente época histórica porque pues, igual ahorita uno de los principales intereses de nuestro presidente pues, es la recaudación, y uno de los principales intereses de todos nosotros es justo no pagar, ¿no? Y uno se puede meter en problemas por eso. Y pues Cervantes finalmente termina por deudas, termina encarcelado. Esa experiencia de prisión, como él mismo afirmó, fue la que generó el Quijote. Cervantes ya escribía literatura desde antes sin mucho éxito, y llevaba mucho tiempo sin escribir nada y sin publicar nada. Finalmente esa experiencia de la cárcel fue la que, según él mismo, le volvió a despertar el interés por escribir, ¿no? Que ahorita Davo ya comentará un poco más sobre ese proceso creativo. Pero pues es interesante que él estaba en Sevilla, y Sevilla era la ciudad de España en la que se coordinaban todos los esfuerzos de la corona española y sus intereses en América, ¿no? Ahí en Sevilla era donde España coordinaba toda la extracción de recursos de América, y ahí en Sevilla estaba toda la gente que quería hacer negocios en el Nuevo Mundo, ¿no? Él estuvo preso en 1591, me parece, bueno, por ahí del 90, creo que en 1592. Y soy muy malo para las fechas exactas, perdón, pero bueno, a finales de 1500. Él estaba ahí en Sevilla, y en esa ciudad estaban todas las personas que querían aventurarse al Nuevo Mundo, venir a América, pues estaban ahí reunidos esperando que la corona española les autorizara el pasaje para ir a América. Pues venían a básicamente pues, explotar las tierras, ¿no? Todo el sistema colonial, explotar las minas, explotar las haciendas, y pues se reunía mucha gente que pues en realidad eran como
personas muy ambiciosas y que tenían problemas, ¿no? Que también estaban como buscando salir de España porque no tenían dinero, tenían a lo mejor incluso problemas con la ley y no eran la gente más escrupulosa o la gente más formal, pues básicamente eran aventureros, ¿no? Entonces estar ahí en Sevilla, que era como un lugar de muchos recursos, pero también de mucha gente como en este estado de ánimo, ¿no? Así como aventurero. Y ir a esa cárcel, pues significó para él pues ese contacto con este otro mundo. Y estando ahí encerrado, pues fue también que empezó como a retomar esta inspiración, ¿no? De escribir, pues ya basada en la realidad, ¿no? O sea, él tuvo contacto con mucha gente, pues así, ¿no? Bribones, ladrones, estafadores, aventureros, asesinos. Y ese contacto fue también el que le motivó las historias del Quijote, ¿no? Él en el Quijote pues escribió muchos pasajes inspirados, a lo mejor no tal cual en eventos de su vida específicos, en anécdotas, pero sí en procesos y en lugares y en tipos de personas, ¿no? De cuando estuvo preso en Argel o por los piratas, pues escribió un pasaje en el Quijote, hay una historia del preso de los baños de Argel, y pues todas las historias de estos personajes que aparecen en el Quijote pues tienen que ver con toda esta gente pues que estaba como al margen de la ley, ¿no? También como contexto histórico de su cautiverio, él estuvo en la batalla de Lepanto, que fue una batalla muy importante para Europa porque fue cuando lograron detener el avance de los otomanos, ¿no? Los otomanos iban conquistando territorios de Europa, eran musulmanes, y en esa batalla de Lepanto fue que España un poco pues quedó muy bien, ¿no? Porque era la que invertía mucho dinero, era como la potencia económica del momento. Fue una batalla histórica en la que lograron detener el avance de los otomanos. Ahí fue donde Cervantes quedó mal de la mano y por eso le decían pues, que estaba manco. Y esa batalla se peleaba en realidad en barcos. Fue la última batalla importante de un tipo de guerra naval que después desapareció, que era la batalla con barcos de remos, ¿no? A muchos cautivos los mandaban, en vez de la cárcel, los mandaban a hacer trabajos forzados, y uno de los trabajos forzados más importantes y más feos era justo ir a galeras a remar, ¿no? Entonces te tocaba ahí que te encadenaran en el fondo de un barco y que literal, pues unos barcos así inmensos, ¿no? Que literal pues se movían con remos, ¿no? O sea, obviamente era un trabajo extenuante. La mayoría de la gente que le tocaba estar ahí pues se moría ahí. Y esa batalla fue una batalla, se dice, pues en plataformas flotantes, pero en realidad de infantería, ¿no? O sea, realmente iban cargados de soldados y ya cuando se encontraban las embarcaciones, pues los soldados combatían como si estuvieran en tierra, ¿no? Poquito después ya van a aparecer los buques, que son estos grandes barcos, pero impulsados por velas, y ya va a desaparecer este trabajo de las galeras, ¿no? A partir de esos años, de ese tiempo, que ya es cuando inicia la modernidad en Europa, pues van a cambiar muchas cuestiones políticas y culturales, pero también estas cuestiones de las cárceles, ¿no? O sea, ya van a abandonar los suplicios, ¿no? Como decía Foucault, que antes era como esta cuestión del suplicio, ¿no? Si hacías algo malo, el castigo era sobre tu cuerpo y exhibido públicamente. Si robabas te cortaban la mano o cosas así, ¿no? Castigos corporales. Y va a iniciar la economía del castigo, ¿no? Y entonces van a aparecer las cárceles, ya no tanto para castigar los cuerpos, sino más bien para castigar las almas, ¿no? Y en uno de esos primeros, no de esas primeras cárceles, pero en ese contexto, pues es que Cervantes estuvo cautivo, bueno, estuvo preso y que concibió la creación del Quijote. Después, pues, va a haber otros encarcelados célebres, ¿no? Que ahorita vamos a comentar. Y ya básicamente creo que ese es el contexto histórico de la génesis del Quijote ahí en prisión. Y bien, algo que nos llama mucho la atención, precisamente ya en este contexto también, digamos, en donde Cervantes está preso, es precisamente que este encierro es lo que permita también la escritura de la novela, ¿no? Es decir, algo que comentaba Mauri, tradicionalmente, antes, digamos, de este tipo de novelas, el grueso, digamos, intelectual pertenecía a la iglesia, a las universidades, a los círculos intelectuales de la aristocracia, ¿no? O de la burguesía naciente, que era gente educada, ¿no? Y de pronto justo es interesante, uno, que pues, la vida, digamos, acomodada permitía que se sentara uno a pensar y a escribir,
el monasterio daba acceso a la cultura del mundo, accesible en ese momento, y el retiro permitía este recogimiento para escribir, ¿no? Para traducir, digamos, para producir cultura. Y es interesante cómo esta novela que se considera por muchos esta primer parteaguas en donde la literatura cambia realmente, ¿no? En todo el mundo, se escribe desde la prisión, es decir, desde otro tipo de dinámica social, ¿no? Cervantes no es que fuera pobre, pero tampoco era acomodado 100%, siempre tuvo problemas económicos, siempre estuvo como trastabillando en aventuras, y es en este contexto en donde se escribe el Quijote, y me hace pensar en otro escritor que también es fundacional, o me parece importante para la cultura europea, que es el Marqués de Sade, que es otro escritor que es muy distinto, tienen perfiles muy distintos, porque el Marqués de Sade, pues él sí era rico, era burgués, lo meten él estuvo en varias prisiones en Francia, él estuvo preso por ser libertino, y también es interesante el momento en donde él empieza a producir su obra en la cárcel. Hay un libro que ahorita recuerdo su título, en donde se recoge la correspondencia que tuvo el Marqués de Sade con su esposa, en donde le va relatando su experiencia en la cárcel. Y es muy interesante porque el Marqués de Sade ante nosotros pues es este personaje sádico, ¿no? De ahí esta palabra que le damos de su apellido, donde se piensa que se produce placer al infligir dolor en otras personas. Tenemos esta idea del Marqués de Sade como un autor absolutamente transgresor, ¿no? De hecho, en La Bastilla, ahorita llega a eso, pues escribe 120 días en Sodoma, que es una de las novelas más polémicas de la historia. Pero en esta correspondencia es interesante porque en realidad se revela un Marqués de Sade totalmente asustado por la prisión, ¿no? De hecho, una de las primeras cartas que le escribe a su esposa, él relata que para sobrevivir, digamos, psicológicamente a la prisión, hace dos estrategias. Una es que se imagina a sí mismo como un niño de 12 años, ¿no? Él dice, estoy como rodeado de animales, ¿no? Y de la peor calaña, pedófilos, asesinos, traidores, y él siente que no están a su altura intelectual, entonces él dice que para sobrevivir se tiene que imaginar a sí mismo como un niño de 12 años, ¿no? Entonces, pues convierte, digamos, este mundo de encierro en este escape, digamos, infantiloide. Y también él cuenta en esta correspondencia que tiene que ser absolutamente manso con todos los otros presos porque siente que su vida está en peligro constantemente. Y bueno, él, por ejemplo, lo trasladan a distintas prisiones. Una de las anécdotas pues, más célebres es cuando él llega a la Bastilla y él sabe que en la Bastilla lo van a matar, ¿no? Porque desde la Bastilla él está también captando todo lo que está sucediendo afuera, ¿no? El terror de Robespierre. Pues van justo, ¿no? a hacer este golpe de Estado y él sabe que si se queda en la Bastilla lo van a matar, ¿no? Lo van a decapitar. Entonces, la historia de él, no sé si es cierto, ¿no? Es que él lanza una nota desde su celda, ¿no? Que está en una torre que da hacia la calle, y en esta calle, en esta nota que él lanza a la calle, dice que están matando a los presos en la Bastilla, entonces eso desencadena pues, una serie de motines que hace que lo trasladen a otra prisión, ¿no? En esa experiencia entre la Bastilla y la segunda prisión que estuvo, que fue más bien en un monasterio, escribe 120 días en Sodoma, que es esta novela que les digo que es así, de todos los excesos posibles. No sé si han tenido la oportunidad de verla, pero hay una adaptación de Pasolini, ¿no? Director italiano que también lo asesinaron por hacer esta adaptación de 120 días en Sodoma. Pero algo que quiero recalcar también para también avanzar hacia otro tipo de autores es que en esta prisión en donde estuvo, en estas prisiones en donde estuvo el Marqués de Sade, la lógica era la de la mazmorra, ¿no? Y eran estos lugares donde se encerraban a los presos, ¿no? Por ejemplo, también cuenta en una carta que solicitó que le dieran un gato para su celda porque estaba repleta de ratas. Entonces los custodios le dicen que no están permitidos los animales. Y él dice, bueno, pero entonces en esa lógica no deberían permitir a las ratas, y le dice, es distinto, ¿no? Entonces
pues él convivía, digamos, en esta oscuridad, en esta, pues sí, posilga, como en las cartas sí relatan un ambiente como muy oscuro, ¿no? Muy oscuro, de encierro, de ratas, de inmundicia, y pues era un poco la lógica del encierro, ¿no? Y esto lo saco a colación precisamente porque si avanzamos pues ya mucho hacia, incluso después de Cervantes, nace otra lógica de la prisión, y que nos lleva, o queremos además hablar de algunos otros casos de escritores que estuvieron presos y que escribieron en la prisión, cómo cambia el sistema penitenciario, ¿no? Por ejemplo, aquí en imagen tenemos a Lecumberri, ¿no? Que es el Palacio Negro, una de las prisiones más infames del sistema penitenciario en México. Hay un cambio, ¿no? Hay un cambio, digamos, de la mazmorra a este tipo de prisión, que Foucault justo lo observa muy bien porque dice que en realidad aquí es todo lo contrario a la mazmorra, ¿no? Mientras la mazmorra era ocultar, ¿no? En la oscuridad y en la sombra al preso, el panóptico, que es el modelo en el cual se basa, por ejemplo, Lecumberri y muchas de las prisiones modernas, por ejemplo, en Filadelfia o en París, es la luz, ¿no? La exhibición, ¿no? Que todo esté a la vista de un control central. Entonces, pues bueno, hay un cambio, creo, muy fuerte, porque a pesar de que la mazmorra era este lugar, les digo, como oscuro y inmundo, también permitía ese recogimiento de escribir, ¿no? Y bueno, también se cuenta que el Marqués de Sade escribió pues gran parte de su obra en estos rollos de papel que transportó, escondió en sus interiores, para que no destruyeran la obra, ¿no? Porque el terror que tenía él es que él sabía que la revolución iba a asesinarlo por libertino, ¿no? Por ser burgués, y bueno, al final de su vida él incluso se cambia el nombre, perdió su castillo, terminó totalmente arruinado, pero él básicamente huyendo de que lo asesinaran, ¿no? Bueno, sí, y también queríamos como retomar Lecumberri, pues por un lado porque es una cárcel mexicana, pero también porque ahí estuvieron presos muchos artistas mexicanos que también produjeron obra interesante, ¿no? Que también fue como un momento importante en su vida creativa, ¿no? Como ellos mismos dijeron. Y pues estuvo Revuelta, Siqueiros, Burroughs, ¿no? El escritor estadounidense. Hay un caso en específico que a mí me parece interesante porque de alguna manera, viéndolo como historiador, pues es como un equivalente histórico, ¿no? Que marca como el mismo tipo del proceso histórico, ¿no? Que sucede 500 años después que Cervantes, pero es Álvaro Mutis, que también estuvo preso. Y Álvaro Mutis es un escritor colombiano que vivía aquí en México, que tiene pues, mucha relevancia, aunque no es muy, muy conocido por el público en general, pero sí fue muy relevante en su momento para la escena cultural de México. Álvaro Mutis era hijo de un, ¿cómo se llama? Lo que es ¿verdad? Canciller. Sí, pero ¿cómo se llama ese oficio? Embajador, bueno, diplomático. Mutis era hijo de un diplomático y pues había vivido una vida opulenta. Luego él se había dedicado a las relaciones públicas de compañías muy grandes. Y entonces él estaba encargado de pasear a los clientes, a los grandes socios, de organizar fiestas, ¿no? De buscarles hotel a los que hacían visitas empresariales, todo eso. Y pues se dice, ¿no? En muchos lugares se dice que él parte de ese dinero lo desviaba para ayudar a sus amigos artistas y escritores. Él, por ejemplo, fue el que le dijo a García Márquez que se viniera a México y un poco lo recibió acá. Y luego él fue quien, mientras García Márquez escribía 100 años de soledad, pues él cada cierto tiempo se reunían en Cuernavaca a que Mutis leyera la novela y le hacía sus comentarios a Márquez, ¿no? Y él era pues muy amigo de Poniatowska y de mucha gente así como importante en la cultura mexicana, pues un poco en parte por eso, ¿no? Porque él distraía un poco de ese dinero para sus amigos artistas para que también pudieran seguir creando, ¿no? Y entonces él, en Colombia pues ya estaba la dictadura, él ya se va de Colombia, pero le cachan estos desvíos de dinero y le hacen un proceso judicial, y entonces aquí en México lo arrestan porque lo querían extraditar, pues lo arrestan y él termina en Lecumberri. Y él hasta ese momento pues había escrito un par de libros de poesía,
pero ahí en Lecumberri va a empezar a escribir prosa y pues va a convivir con estas personas, pues con una realidad que de otra manera nunca hubiera conocido, ¿no? O sea, realmente él sí se movía en círculos sociales pues muy elitistas, ¿no? Podría decirse, o muy de clase social muy alta, y pues ahí en Lecumberri va a convivir pues realmente con la realidad, ¿no? Que son estas personas que estaban ahí presas, que iban desde presos célebres y artistas, pero pues también presos normales mexicanos como cualquiera de nosotros que de pronto hace cosas malas y lo meten a la cárcel, ¿no? ¿Quién no ha estado en la cárcel? Y ahí pues él va a empezar ya a escribir prosa, después ya él va a escribir una serie de novelas, que son las Tribulaciones de Macrol y Gaviero, que también de alguna manera es parecido al Quijote, ¿no? Es como un personaje pues también medio ido de la mente, ¿no? Con justamente con estas empresas pues, que no tienen sentido, que son ilegales, que son como unas épicas tropicales, ¿no? Así que son novelas muy recomendables, ¿no? Hasta ya es una gran lectura. Y pues él va a escribir sobre la cárcel de Lecumberri, va a hacer unos diarios de Lecumberri y ahí va a dejar plasmados como tres personajes, ¿no? Que también son muy interesantes, muy mexicanos, diría yo, ¿no? El primero es alguien que estaba contrabandeando, ahí lo meten en la cárcel en 1959, y lo primero que sucede es que empieza a morirse gente, sus amigos, porque alguien está metiendo heroína falsa. Entonces venden esta heroína falsa y pues todos los presos se meten heroína, pero no pueden saber cuál heroína es buena, cuál heroína es mala, y muchos se mueren, ¿no? Y además morían de manera así muy grotesca, ¿no? Así como muy brillante, decía Mutis, ¿no? Luego otro personaje del que habla es un señor que finalmente era muy avaro y no dejaba que nadie entrara en su cuartito, en su celda, y que siempre estaba haciendo así como negocios y tratando de ganar ahí unos pesillos. Y dice que el colmo fue que pues finalmente el abogado logró que lo sacara, ¿no? Dijo así como, pues el abogado ya logró que pagues una fianza de 3,000 pesos y que puedas pasar Navidad ahí en tu casa, ¿no? O sea, ya te van a liberar así el 20 de diciembre, ¿no? Y la gente de la cárcel hizo apuestas, ¿no? Así de, a ver, ¿este güey va a pagar los 3,000 pesos o va a preferir no pagar los 3,000 pesos y quedarse aquí, aunque podría irse ya en Navidad, así, en Año Nuevo a su casa? Y se quedó en la cárcel, ¿no? O sea, no quería pagar los 3,000 pesos, y quería salir gratis. Hasta que ya finalmente lo sacaron así como enfermo. El director de la cárcel dijo como, no, ya me lo mandan así en camilla al hospital, y ahí ya en el hospital que lo manden a su casa, que el abogado me pague, y que el cuate sí se fue así por la fuerza de la cárcel gritando que no quería pagar los 3,000 pesos, sentía que lo estaban estafando, ¿no? Y que ya luego cuando entraron a su celda estaba bien cochina, que era acumulador, ¿no? Tenían muchas cosas. Tanto que ese cuartito lo terminaron usando de cuarto de limpieza, ¿no? Porque el olor nunca se quitó. Y el tercer personaje era el Palitos, que era un muchacho muy joven, que su primer recuerdo era que él dormía abajo de una mesa de billar en un café de chinos, que luego una señora lo hizo adicto al opio y que lo prostituía, y que finalmente terminó ahí en Lecumberri y a los 22 años lo asesinaron. Y entonces, pues esa era pues, la realidad con la que él convivió, ¿no? Y que finalmente pues lo impulsó ya a escribir, ¿no? De otra manera. Ya se me perdió el libro, perdóname. Y bueno, este caso de Lecumberri nos parece muy, muy interesante. Les digo, primero por esta arquitectura, ¿no? Que es un cambio total en cómo se pensaban las prisiones. Como pueden ver en la imagen, o sea, Lecumberri, igual al modelo de otras prisiones en otras partes del mundo, tenía este gran ojo central, ¿no? Y la manera en cómo está construida esta prisión lo que hace es que hay una torre central que tiene acceso visible a todos los espacios de la prisión, ¿no? También por la arquitectura, la disposición de ciertos espacios, estas prisiones hacen un efecto de contraluz, lo que hace que puedas ver al interior de las prisiones, ¿no? Digo, de las celdas, ¿no? Entonces, desde este ojo central se podía exhibir, ¿no? Entonces, según Foucault, que escribió mucho sobre estos nuevas formas de castigar, esta lógica de Bentham, que fue el que diseñó este panóptico, así se llama esta construcción, decía Foucault que es una como distorsión de una máxima de Rousseau, porque Rousseau tenía una idea de traer la cultura a que todo fuera visible, que todo fuera transparente, que todo estuviera a la luz, ¿no? Y tenía una frase que era en cada
algo así como en cada soldado o en cada policía o en cada, no era policía porque no existía, pues sí, en cada soldado que hubiera un camarada, ¿no? Y luego Bentham distorsiona esto y decía más bien que en cada camarada hubiera un vigilante, ¿no? Y es interesante porque también no solamente los presos están exhibidos completamente, ¿no? Y esta mirada central, pues era lo que controlaba, ¿no? O sea, toda la prisión, o sea, que estuviera visible todo el tiempo. Y también algo que menciona Foucault que me parece muy interesante es que este ojo central también observa a los subalternos, ¿no? O sea, tiene acceso a ver a lo que hacen los policías o los custodios, no todos están bajo la mirada. Y para mí es muy interesante porque Foucault pues anticipaba, decía que el acceso a las imágenes era poder, ¿no? Y pues bueno, cuando escribió Foucault eso todavía no existía como son las prisiones ahora, que en realidad las prisiones ahora son, regresan un poco, digamos, a esta cuestión del encierro aislado, ¿no? Por ejemplo, las prisiones de máxima seguridad, es aislamiento total, y ya nada más este acceso pues es a través de las videocámaras, ¿no? O sea, ya están a través de las videocámaras. Como ya mencionó Amaury, pues Lecumberri es muy importante para la cultura mexicana porque pues, fue una cárcel muy infame, digamos, que surge durante el Porfiriato, ¿no? También es parte de la modernidad mexicana, ¿no? O sea, como se empieza a pensar México en un contexto moderno. Y pues muchas de las personas que estuvieron presas aquí son fundamentales para la cultura mexicana, ¿no? Por ejemplo, ahorita que escuchaba los casos de los que escribió Álvaro Mutis, pienso en el caso de Goyo Cárdenas, ¿no? Uno de los primeros asesinos seriales mexicanos, que es un fenómeno también moderno, el fenómeno del asesino serial, y que el Goyo Cárdenas estuvo en Lecumberri y que también tuvo acceso a la educación y a un programa en ese entonces del gobierno que era de reinserción social, y que, pues, bueno, varios de ustedes lo saben, el Goyo Cárdenas recibió de manos del presidente un premio por ser un preso ejemplar y por haber reformado, no es la palabra, y pues al Goyo Cárdenas lo sueltan y después el gobierno le da un premio a pesar de que pues, tenía enterrado en su jardín a su novia, a su mamá y a otras víctimas. Estuvo Goyo Cárdenas, estuvo Siqueiros, ¿no? Que, bueno, ahorita vamos a llegar a Siqueiros y a Revueltas, que me parecen casos también un poco, yo quiero hacer también un paralelismo de la manera como Cervantes y Mutis tienen este paralelismo. Yo quiero hacer un diálogo entre Sade y Revueltas. También estuvo el asesino de Trotsky, ¿no? Español mercader, estuvo en Lecumberri. Estuvo Juan Gabriel, estuvo en Lecumberri por robo, robó nuestros corazones, entonces estuvo en Lecumberri. José Agustín también estuvo en la cárcel. Burroughs, por ejemplo, bueno, hay dos casos, se supone que en Lecumberri solo hubo 2 casos de fuga, ¿no? En toda la historia. Una fue de un narcotraficante estadounidense que con ciertos sobornos logró salir de la prisión, y por ahí se me escapa la otra fuga de Lecumberri. Pero hay una que no se considera fuga, pero me parece que sí logró escapar de Lecumberri, que fue Burroughs, que es este poeta de la generación beat estadounidense, que es interesante porque Burroughs era un criminal absoluto en Estados Unidos, ¿no? O sea, él era el que les daba drogas a todos los poetas de la generación beat. Y en Estados Unidos, Lucian Carr, que fue otro poeta, una figura muy importante para la generación beat, se supone que asesinó a uno de sus amigos, y Kerouac y Burroughs pues lo ayudaron a escapar. Entonces, por obstrucción de justicia y por proteger a un perseguido por la ley de Estados Unidos, tanto Burroughs como Kerouac empezaron a ser prófugos en Estados Unidos y terminaron en México, ¿no? Burroughs en ese entonces con su esposa, que también era una poeta muy importante, terminan en México, y entonces Burroughs, una temporada larga, se convierte como en una especie de emisario cultural entre México y Estados Unidos, y pues, bueno, también figuras importantísimas de la cultura estadounidense vienen a México a probar hongos, a probar drogas, a Acapulco, a Cuernavaca, ¿no? Incluso Ginsberg viaja con Kerouac a México, Allen Ginsberg, y cuenta, por ejemplo, desde la carretera de Kerouac, cuenta cómo lo abandonó Ginsberg, se regresó a Estados Unidos, y Kerouac casi se muere aquí en la Ciudad de México enfermo de algo que le dio la venganza de Moctezuma, a que le da a todos los extranjeros.
Pero bueno, el caso de Burroughs es interesante porque él, aquí en México, en una farra de drogas y alcohol, decide jugar con su esposa a Guillermo Tell, ¿no? Que es este arquero que podía lanzar una flecha y ensartarla en una manzana que estaba pues, en la cabeza de alguien. Pues él quiso jugar con esa a su esposa con una pistola y la mata, ¿no? Le dispara en la cabeza, termina preso en Lecumberri, ¿no? Pero también logra salir por sobornos, ¿no? Y es interesante porque entonces regresa a Estados Unidos y también gran parte de la última etapa de la vida de Burroughs vivió en Estados Unidos, pero prófugo de las dos justicias, ¿no? Y también hay un texto de Ginsberg en donde cuenta cómo iban a visitar a Burroughs a una cabaña donde él ya vivió sus últimos años como recluido, ¿no? y reformado porque adoptó la filosofía budista, que también después le transmitió a otros poetas de la generación Beat. Y bueno, para terminar yo esta como revisión, quería hablar de Revueltas, ¿no? Les decía, como hacer un diálogo entre Revueltas, José Revueltas y el Marqués de Sade, ¿no? Que son completamente distintos, porque Revueltas es un preso interesante, que es un preso que también va a definir a Lecumberri, que es el preso político, ¿no? José Revueltas era un escritor abiertamente izquierdista, abiertamente comunista, escribió muchas obras comunistas que en esa época pues, estaban perseguidas de cierta manera y Revueltas termina perseguido políticamente y termina en Lecumberri. Pero lo que me interesa de Revueltas es, además, y bueno, Siqueiros es muy similar al caso de Siqueiros con Revueltas, que tiene que ver ya con una ideología que es contraria al Estado, ¿no? Realmente no cometió ningún crimen comprobable Revueltas, estuvo preso, como muchos otros presos en Lecumberri, simplemente por su ideología, pero Revueltas termina encerrado en una innovación que hicieron los mexicanos a Lecumberri, que fue un espacio aparte, lejos de esta visión total, que era el Apando, es una de las novelas pues, más famosas de Revueltas, que es como regresar a la mazmorra, ¿no? Donde estuvo Sade, que es este lugar totalmente oscuro, inmundo, lleno de ratas, pues ahí se hacían sus necesidades los presos y nunca se limpiaba. Entonces Revueltas estuvo en este Apando. Entonces él escribe también esta novela del Apando, que también hay una adaptación cinematográfica, donde se muestra precisamente cómo era ya el sistema penitenciario en México, ¿no? Sistema penitenciario en México es muy interesante porque creo que revela ya después todo lo que se convierte en México después, ¿no? Que es tráfico de influencias, persecución ideológica, pues en la prisión se vuelve un microuniverso también político y cotos de poder, ¿no? También se cuenta, por ejemplo, cómo empieza a haber tráfico de cosas del exterior hacia dentro de la prisión, ¿no? Que es algo interesante en el panóptico, porque el panóptico también estaba pensado no solamente para controlar todo lo que sucedía afuera, adentro, sino para que la gente no concibiera o no intentara atacar una prisión, ¿no? Por ejemplo, pues atacar una prisión y liberar a los presos, ¿no? Este panóptico estaba pensado como una fortaleza. Y es interesante que estas prisiones mexicanas empiezan a desafiar esta lógica y pues empiezan a meter drogas, empiezan a meter armas. Y esta novela de Apando, que también se escribe desde la prisión, creo que muestra muy bien este cambio, ¿no? del contrabando hacia adentro de la prisión para convertir la prisión en un microuniverso social, ¿no? Que creo que revela muy bien cómo era México en esa época, ¿no? Y bueno, ya más para contraponerlo con otros casos, pues bueno, también otros presos pues, en otros lugares pues fueron, por ejemplo, Oscar Wilde, Dostoyevsky, ¿quién más estuvo preso en la cárcel? Sí, que eran otro tipo digamos, de delincuentes que también escribieron desde la cárcel, bueno, Maquiavelo, Marco Polo, ¿no? O sea, otro tipo de escritores que pudieron hacer obras importantes, bueno, Hitler por ahí también se dice, ¿no? Que escribió Mi lucha desde la prisión. Entonces eso que también está en la prisión, pues te da acceso y tiempo para escribir, ¿no? Que eso es
algo que es fundamental para escribir, ¿no? Para el proceso creativo de la escritura, que tengas tiempo y para dedicarle, ¿no? Y tiempo, pues, no solamente para escribir, sino para pensar bien el libro, ¿no? Que ahora, por ejemplo, con el ritmo de la vida como es ahora, es muy difícil, ¿no? Encontrar esos espacios, esa solvencia, ¿no? Esa tranquilidad para escribir. Y bueno, lo que comentábamos también de Camino hacia Guanajuato es que intentamos investigar casos contemporáneos, ¿no? O sea, como de escritores que tengan acceso y es muy difícil, ¿no? Ya no hay realmente escritores que hayan hecho una obra trascendente, literaria, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos de los asesinos seriales han escrito sus biografías desde cárcel y se han convertido en bestsellers, todos se han adaptado al cine, ¿no? De hecho, en Estados Unidos ya hay una ley que prohíbe que los asesinos seriales lucren con sus crímenes, ¿no? Entonces, también es eso algo interesante de cómo, pues, de presos que tuvieron un impacto cultural, de pronto ya también la cárcel se convirtió más bien en un espectáculo, ¿no? en una fuente de textos, ¿no? O sea, textos no son necesariamente obras literarias, que son de explotación en realidad, de crímenes, ¿no? Entonces, hay asesinos que venden sus pinturas, que venden sus entrevistas, ¿no? Entonces ya se convirtió en otro tipo de negocio, ¿no? Ok, yo también ya para ir cerrando, ya ver si tienen algún comentario, pregunta o lo que sea. Felicitaciones, no sé. Sí, pues un poco cerrar, ¿no? Conceptualmente esta revisión así breve, con la reflexión, ¿no? O el comentario de, pues eso, que es interesante cómo justo en España, voy a decir cosas arriesgadas aquí, no importa, que me metan a la cárcel. Como en España, pues inicia, en buena medida en España inicia la modernidad, como este contacto con América, pues es como uno de los puntos de partida de la modernidad, ¿no? Pues del momento que estamos viviendo, ¿no? En el presente. Y cómo en ese nacimiento de la modernidad, ¿no? Que van a cambiar muchas cosas, cómo coincide, o sea, me parece muy interesante cómo coincide que la novela que también va a marcar cómo van a ser las novelas de la modernidad, pues surja justamente de la prisión de un subalterno. Y cómo eso, cómo pues no surge desde la hegemonía, y cómo justamente la cultura de toda la modernidad también va a estar surgiendo todo el tiempo desde la subalternidad, ¿no? De alguna manera. También es interesante cómo los hombres pueden publicar y hacerse figuras importantes para la cultura, o sea, a pesar de ser presos, y cómo justo las mujeres no. O sea, es también una muestra de cómo el sistema hegemónico también se resiste a las mujeres, pues que es más fácil que seas un prisionero y que luego seas un hito cultural, a que seas una mujer, ¿no? Normal, libre, lo que sea, y que también seas un hito cultural es más complicado. Y, pues sí, también como un poco en el cierre, en la posmodernidad, ¿no? Que podría ser como una especie de medio cierre de la modernidad, a lo mejor ya se va a acabar el mundo, entonces sí sería el cierre. Pues eso que comentaba, ¿no? Como ya finalmente las cárceles no están produciendo obras relevantes para la cultura, ni contracultura, sino que las cárceles mismas pues ya más bien se están convirtiendo en parte de la hegemonía o en parte del espectáculo mainstream, ¿no? O sea, estos asesinos que se convierten en celebridades, ¿no? Por el simple hecho de sus crímenes, pues también eso es relevante y marcaría como una especie de cierre, ¿no? Entonces, y ya, espero haber sido elocuente. Y pues bueno, para eso creo que vamos a cerrar la charla. Después de nuevo agradecer muchísimo la invitación. Estamos muy contentos y pues bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo, hacer un comentario. Alguien sepa de algún otro caso. Alguien ha estado en la cárcel y siente que escribió algo importante. Yo quería preguntarles algo, pero igual ya lo contestaste un poco. ¿No vieras si se les venía a la cabeza algunos ejemplos de mujeres que tuvieran una producción de obra importante dentro de la cárcel? Pero bueno, un poco ya contestabas que incluso fuera de ella, ¿no? Siempre ha tenido esta oportunidad. Bueno, un caso, pero además ya no entraría en sí entraría en la modernidad de alguna manera, porque es paralelo, ¿no? Pero pues un caso podría ser esta Sor Juana, ¿no? Obviamente no es una cárcel, pero en este mismo tenor de Foucault, pues sí un poco los monasterios, las cárceles, las escuelas, los hospitales, todas esas instituciones ya en la modernidad van a adoptar como un mismo modelo
Y un poco, pues sí, los monasterios para mujeres, como si los conventos, ¿no? Los conventos, pues son estos espacios en los que pues las mujeres pueden estar ahí recluidas sin representar un problema por ser solteras o por no cumplir su rol de madres. Y un poco siento que Sor Juana es como como podría ser una especie de equivalente, ¿no? De una mujer en resistencia, como medio en contracultura, aprovechando este espacio de retiro y de encierro, pues para producir una obra relevante, ¿no? Aunque obviamente pues no es lo mismo, porque no es lo mismo estar en la cárcel, pues, o sea, para cuestiones legales y del Estado no es lo mismo, pero podría ser un ejemplo, ¿no? Yo tengo una pregunta, es ¿cómo es que se les permitía tener tinta, plumas, hojas, o cómo es que se hacen las obras? Sí, también depende muchísimo, digamos, el escritor y el caso de la prisión. Algunos, por ejemplo, sí tenían acceso a ciertas comodidades, ¿no? Como sucede en las cárceles, ¿no? Hay ciertos presos que tienen ciertas comodidades, tenían acceso a libros, ¿no? Pero, por ejemplo, el Marqués de Sade no tenía acceso, ¿no? Ni a plumas ni a nada, entonces él terminó escribiendo ahí con su popi y con su, y con su sangre, ¿no? Esa fue su manera de escribir esta obra, ¿no? Y hay revueltas también, ¿no? O sea, en algún momento tenía acceso, por ejemplo, a textos, pero se sentían, ¿no? que iba a seguir como promoviendo disturbios intelectuales, entonces hubo un momento en donde Revueltas no tuvo acceso a ningún tipo de objeto para escribir, ni siquiera para leer, ¿no? Lo cual hace crecer el castigo muchísimo, ¿no? Porque realmente muchos de los presos que lograron escribir es porque también tenían esta oportunidad de convertir su vida como los monjes un poco, ¿no? Como de lectura, ¿no? De cierta rutina. Pero las prisiones modernas cada vez hacen más difícil eso, ¿no? Por eso también considero que a lo mejor no han habido tantos casos de escritores en esas circunstancias, porque no sé, muchos escritores que han estado en prisión contemporáneos se han dedicado casi todo el tiempo a intentar salir de la cárcel, ¿no? A apelar sus casos, a estudiar derecho, ¿no? A intentar buscar una grieta para poder salir, y no tanto para pensar la cultura, ¿no? Sobre todo presos que han sido encarcelados injustamente, ¿no? Entonces, pues sí. Y por aquí también. Sí, pues justo en ese sentido, me parece que de estos presos de los que hablan, justamente tiene que ver con que muchos fueron personas encarceladas injustamente porque suponían al régimen político en turno, ¿no? Y quizá, por ejemplo, algo como muy contemporáneo, no como una persona presa en este concepto de una prisión, pero se me viene a la mente esta chica rusa de Pussy Riot, el grupo ruso que se ha opuesto de manera constante al régimen de Putin, y que la última parte de su historia pública, digamos, fue este escape que tuvo que hacer vestida en traje de Uber Eats o de repartidor de comidas, porque tenían vigilada en su departamento y estaba en una suerte de arresto domiciliario. Y me parece que más bien es posible que ahora no sea tan evidente este tipo de cosas, porque los regímenes políticos son como más cortos y la oposición siempre va más encaminada a hacer oposición política y no tanto como desde este sentido cultural, ¿no? Como Revueltas, por ejemplo, que era una oposición como mucho más compleja que solamente la política, y que la forma de acallar a estas voces pues era encarcelarlas o definitivamente matarlas, ¿no? Entonces, pues no sé, en ese sitio me parece que es más fácil verlo si vemos como un régimen totalitario que está en ese sentido, ¿no? Y quizá también está por ahí Nelson Mandela, ¿no? Que también todo su crecimiento político se dio estando en prisión. Y como que entonces creo que para que se dé este fenómeno tendría que haber un régimen totalitario, o sea, como mucho más fuerte, ¿no? Entonces, ese era el comentario. Sí, muchas gracias. Totalmente. Además, ahí creo que observo cosas interesantes, ¿no? Una es cómo históricamente también los escritores antes cumplían un rol también disidente, ¿no? Muy fuerte, ¿no? O sea, muchos escritores en muchas culturas
fueron exiliados, encarcelados, asesinados, ¿no? Por ejemplo, ahorita pensé en Roque Dalton, ¿no? En El Salvador también estuvo preso, perseguido. Julio Jara, ¿no? Bueno, que no es escritor, pero bueno, un cantor que terminaron cortándole la lengua, ¿no? Y las manos, los dedos para que no tocara su música. Esto también es interesante también cómo ciertos regímenes silenciaban o censuraban o perseguían a estos actores políticos, pero al mismo tiempo potenciaban sus mensajes, ¿no? Porque al encarcelarlos también hacían pues, que se convirtieran en mártires, ¿no? de la revolución y que tuvieran un impacto mucho más grande. Y ahora creo que la estrategia es más bien dejarlos, ¿no? O sea, ya hay muy pocos, como dices, lugares políticos en donde se persigan a los escritores, o a lo mejor también pensar que ya no hay muchos escritores que están intentando hacer ese discurso tan disidente, ¿no? Y más bien, por ejemplo, ahorita que no están presos, pero se me ocurrieron dos casos, y uno pues, es totalmente actual, que es Salman Rushdie, ¿no? Que tiene la FAPTA por Irán, ¿no? O sea, que no está preso, pero que tiene una condena de muerte promulgada por un Estado islámico, o Saviano, ¿no? Que en Italia exhibe los nexos del gobierno italiano con la mafia y también está perseguido, y los dos tienen pues una suerte de prisión ambulante porque viven constantemente acosados, con miedo. Hay un documental en Netflix sobre Saviano donde se muestra cómo es un día en la vida de Saviano, y pues tiene su escolta 24 horas, que casi entran al baño con él, ¿no? O sea, no lo dejan en ningún momento, pues porque sabe que en cualquier momento la mafia italiana pues va a intentar asesinarlo, ¿no? Entonces, pues esos casos también son cada vez menores, ¿no? De escritores que cumplen ese rol, y en México creo que lo han encarnado mucho los periodistas, ¿no? Que pues, creo que somos el país número 1 en asesinato de periodistas, ¿no? Y es justo ese rol de la disidencia y de esos discursos, ¿no? que se están haciendo, que vienen ahora desde el periodismo, ¿no? Y que son escritores también, ¿no? Julian Assange. Ah, sí, justo. Claro. Ay, sí está perseguido, ¿no? Bueno, ya está preso ahora sí. Dentro de la penitenciaría se pueden seguir varios modelos. Ahorita ya el modelo que tienen ya lo barrieron, ¿no? Ya está totalmente fuera de sí, ya lo sobrepasaron, por decir así. Ustedes quieren seguir un modelo que mejore la situación, ahorita por las situaciones de que ya sobrepasó precisamente eso de ya no lo asesinan, ya lo despedazan, ya no nada más uno, ya son varios, entre varios actuando de eso, incluso los gobiernos actuando sobre también ellos. Ustedes pretenden llegar a un modelo que mejore la situación en la sociedad, y también los felicito porque como que ambos los veo muy activos en cuestión de equipo, ¿verdad? Los felicito en esa situación. Muchas gracias. Gracias. ¿Quieres decir algo de eso? ¿Puedo decir algo? Sí, pues es interesante que, por ejemplo, en el presente, pues el sistema penal que inventó como la política o los ideólogos de la cuestión del Estado, pues ahorita no sirve porque están procesando a muchos tipos de infractores, ¿no? O sea, no es lo mismo un asesino, un violador, que un deudor, o que un estafador, o que alguien que debe impuestos, ¿no? Y pues justo, o bueno, alguien que roba una lata de atún, ¿no? O sea, justo meter a todas esas personas en un mismo sistema punitivo, pues solo genera una nueva capa de la sociedad que pues ya podrían ser los apartados, ¿no? Así que tú ya estuviste en la cárcel y pues a ver quién te da chamba, ¿no? O sea, ya cuando sales, ¿no? Y que tengas que convivir con este tipo de personas. O sea, eso creo que es también parte del problema, ¿no? Cuando surgió esta concepción punitiva, pues era como iban a encarcelar a un cierto tipo de persona, y ya ahorita ya todo lo que al Estado le parece incómodo o disfuncional, pues lo hacen así, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, pues también el desgaste del Estado mismo, ¿no? O sea, ahorita ya, pues lo que estamos viendo todos los días, ¿no? O sea, todas las fatalidades que suceden, pues muy, muy atroces, pues ahí hay una lentitud del Estado, ¿no? De resolver, así como, bueno, estás muy bueno para meter a la cárcel a Paquita, la del barrio,
pero pues qué onda con los que están pues, descuartizando gente y eso, ¿no? Creo que ese es también parte del problema, que hay un Estado que no solo en México, ¿no? En todo el mundo, pues un Estado ya medio inepto, ¿no? Como que todo el tiempo se tropieza con sus propias reglas y sus propias medidas, ¿no? Sí, solo un comentario rápido. También, no nada más el Estado, ya también los medios, las redes sociales, como por ejemplo la censura a expresidentes o presidentes como Trump, que aunque está libre, los medios pues los censuran completamente y ya también es pues una especie de prisión, no poderse expresar y ni poder trabajar pues aunque sea en línea. Sí, totalmente. Y bueno, ahorita recordé un proyecto en el que participamos hace varios años, y es, bueno, ahí en Morelos hay varios colectivos, y tienen uno en específico que encabezan editoras y escritoras mujeres, y tienen un proyecto desde hace muchos años que se llama Mujeres desde Prisión, y pues bueno, lo que hacen también es pues ir y dar talleres de literatura, dar lecturas dentro de los penales femeniles, y nosotros nos invitaron justo a la sección femenil en Atacholaya, que es el penal ahí en Morelos, uno de los penales grandes de Morelos, y pues fue muy interesante porque pues vimos una lectura, vimos un taller de literatura, y pues eso, en la charla y en compartir con ellas, pues eso, nos dimos cuenta que muchas de ellas en realidad estaban por pues, crímenes menores o injustamente, había por ahí la que era como la mera, estaba justo por una persecución política, ¿no? Y por una pugna con un diputado del PAN de Morelos. Entonces, pues bueno, también hay un trabajo, yo creo, ahorita respondiendo, que no se está haciendo, que es también como visibilizar qué es lo que sucede dentro de las prisiones, ¿no? Que ahora un poco lo quiere hacer Rosario Robles, que le acaban de soltar, ¿no? Y que está ahora ya muy consciente del sufrimiento de las mujeres en la prisión. Tristemente solamente se dio cuenta hasta que la encerraron, cuando obviamente todos sabemos qué es lo que sucede en las prisiones. Entonces creo que hay un trabajo que se puede hacer, ¿no? Desde afuera, que es pues también pues, ver qué es lo que está sucediendo. También hay una directora de cine en Morelos, Carolina Corral, que tiene un cortometraje hermoso sobre mujeres escribiendo poesía desde prisión, y estos como procesos también emotivos y psicológicos, ¿no? O sea, como también necesitan pues un escape emocional, y no me acuerdo cómo se llama el corto, pero si buscan Carolina Corral en Google, pues también es interesante porque ellas siguen dentro de la cárcel anhelando un amor romántico, ¿no? O sea, como que la única idea que las hace seguir como, digamos, de pie es pensar que van a tener un esposo, ya saben, en el ideal pues más romantizado del amor, y que ellas incluso desde la prisión sigan pensando en eso, me parece muy sintomático, ¿no? Porque eso también lo promueve el mismo sistema penitenciario, en lugar de pues, darles otro tipo de actividades en donde el Estado pues, siente que a lo mejor que van a propiciar procesos que serían más incómodos incluso, ¿no? Entonces, pues bueno, es un tema muy, muy extenso y muy interesante. Pues, de nuevo, les agradecemos mucho la invitación y pues, su atención a la gente que nos escuchó también por Facebook. Pues, muchas gracias. Pues nos vemos pronto, esperamos. Muchas gracias a Davo y a Mauri por acompañarnos, y les invitamos a que estén atentos a la programación de la Universidad Cervantina en la página de Cultura UG, y pues muchas gracias, hasta la próxima.